Bueno, un día bastante escandaloso en cuanto a lo volátil que estuvo dentro del área del Free Fall 1C. Recordemos que estuvimos un parabólico en la mañana, de allí vino, hizo asimetría de la zona, ¿verdad? Y allí sube. De ahí entonces vemos el quiebre dado por causa de Reserva Federal. Y de allí, una vez empieza a rechazar, es que comentamos, bueno, SP500 lo más probable es que sea ventas debido al patrón, debido a cómo se estaba también empezando a absorber un poco los commodities y por ende se estaba dando como una vuelta, aunque hubo corte de tasa de interés y supuestas proyecciones favorables para lo que se expecta por parte de la Reserva Federal. Sabemos que pues lo único que trae las noticias usualmente son esa volatilidad. En ocasiones el mercado tiene descontado ciertas cosas y más que todo cuando hay un preposicionamiento como este es utilizando el patrón del Free Fall 1C. Entonces esto estuvo bastante golpeado y dentro de esa zona de golpe podríamos ver que hubo varias áreas en volumen las cuales se podían utilizar para buscar ventas. Por ende vamos a mirar las primeras. Si notamos a las 14, ¿verdad? Más o menos en esta zona, 14:30, 14:35, notemos lo siguiente, vamos a recordar un poco cómo se dio todo. Esto se dio fue en el dato preciso y el mercado cae con este código llamado C2. De allí intentamos entrar nosotros también haciendo los comentarios viendo estos deltas de transición, absorciones, deltas de transición, todo bajista, pero vemos que se arma rápidamente un área de valor y empieza a subir y es por ello que decimos más bien, bueno, basado un poco cómo se encuentra el volumen, regresando a nuestra zona de Free Fall 1C, que sería llegando nuevamente a esta zona, vamos a dejarlo por fuera. Pero notamos que inmediatamente después, prácticamente como 3 minutos después, se arma nuevamente un delta de transición. Entonces, otra nueva entrada para el SP500 en venta, justo en donde, en las zonas del área de Free Fall 1C. Entonces vemos que hubieron muchos golpes porque el mercado iba y venía. Y es más, no ha terminado de caer como hubiésemos querido, pero notemos que siempre hubo algo a favor de ello en el volumen. Vemos que sí, hubo retrocesos que evidentemente nos hubiesen puesto a sufrir un poco, pero vemos que las áreas, una vez se generaba un retroceso, y lo podemos ver, bien sea midiéndolo con un Fibonacci, ¿verdad? En un parabólico invertido, veíamos nuevamente deltas de transición, ¿verdad? Área de valor bajista y por ende la idea sería mantener precisamente esa visión. Vamos a quitar esto un poco y vamos a mirar precisamente todo este reguero, porque ha sido un reguero de lo que ha ocurrido hoy en el volumen respecto a el SP500. Diría que fue mucho más fácil el mismo euro dólar, y ahorita vamos a mirar ello, que el mismo SP500, aunque igual termina cayendo, ¿verdad? Después de dar todos estos golpes, que a la final, pues por eso lo tenemos que medir un poco con el volumen o mirar la área donde estamos, para entonces pues no dejarnos picar un poco en ese trayecto de golpe que se presentó en el caso del SP500. El SP500 a la final termina siendo bajista como lo habíamos afrontado o comentado en Telegram, aunque ya vimos que dio una vuelta de más y por ende más bien en un día tan volátil y el ver que por medio del volumen había tantos golpes, por eso preferimos dejar ausente la idea de ventas en el SP500. Si analizamos caso de euro dólar, y diría fue mucho más interesante, vamos a ver lo siguiente. Veamos que en el caso del euro dólar, acá vemos el euro spread, el euro fuerza relativa. Recordemos que la semana anterior estuvimos viendo lo que fueron compras en el euro dólar debido a política monetaria y debido a este patrón conocido con el nombre del parabólico. En el spread, en la fuerza relativa y además de ello en la paridad contra el dólar. Esto a la final termina pagando el primer target y hoy con la noticia casi que llega al segundo target. Pero ¿qué notamos en sí en lo que viene a ser la fuerza relativa del euro? Ahora vamos a regresar esto a 15 minutos, ya que hubo una noticia importante y miramos lo siguiente. En el área de la fuerza relativa del euro estamos ya en una zona conocida con el nombre de Free Fall 1C, tal como fue el caso días atrás para el dólar spread. Lo mismo, parabólico, sube en esa área, buscar caídas en el dólar contra el resto del mundo. Aquí es en teoría lo mismo, es el mismo patrón. Entonces
Desde que ya llegamos a esta zona, vemos cómo empieza a rechazar y hoy nada más con la noticia fue a retestearlo. Pero por patrón, ¿verdad? Por área en la fuerza relativa, así como estuvo en su momento el dólar, tenemos bajista la fuerza relativa del euro. Entonces, ¿qué es lo que se presenta hoy para el euro en la noticia? Claro, el impacto fue favorable euro-dólar debido al corte de tasa de interés, todo muy dovish por parte de la Reserva Federal, perfecto, todo casi dentro de lo estimado, pero notemos que en el euro spread estamos en fuerza relativa bajista. De allí hubo una subida muy fuerte, como acabo de decir, pero miremos ahora el spread o la fuerza relativa del euro. En realidad no sobrepasó ningún máximo y no se mantuvo allá, ¿verdad? Sino que nada más fue, tocó y empezó a rechazar. Entonces, estos rechazos, ¿verdad? En una área de free fall, 1C, en el caso de la fuerza relativa, pues ¿qué podríamos haber buscado en el euro, ¿verdad? En el euro, si amplío todo esto, vemos que en el euro, después de las 14.38, después de la subida fuerte, en esta área de quiebre, podemos ver acá, en esta área de quiebre, allá arriba se presentó en esa área de quiebre un delta de transición. ¿Lo notamos acá? Vemos aquí esto, si lo amplío, vemos que es esa área. Entonces aquí tengo un quiebre, el cual lo anulan y lo hacen absorbiendo el precio con este delta de transición. Entonces tenemos delta de transición en un quiebre que es absorbido, en donde el euro spread realmente es bajista, la fuerza relativa del euro se encuentra en free fall 1C. Entonces esto nos daba a poder iniciar algún tipo de venta en esta zona. Y como notamos, bajó mucho más interesante a como bajó el mismo SP500. Entonces un día como hoy, que es tan agresivo, es muy difícil operarlo y mandar las ideas en Telegram. Y expectábamos que el SP500 iba a bajar así de rápido como fue el caso del euro. Pero vemos que el euro quizás fue aún más interesante. Pero ya entendemos por qué. Fuerza relativa, ¿dónde estábamos? Se hacen los quiebres, pero la fuerza relativa del mismo euro está en la nada. Y si analizamos, evidentemente, se empieza la absorción fuerte en el caso del dólar. Vemos, empieza a absorber fuerte el dólar. Entonces, si el dólar spread, dólar fuerza relativa, empieza a absorber fuerte y el euro está en bajista, entonces, ¿qué va a pasar con este quiebre? ¿Verdad? ¿Qué podemos analizar en este quiebre? Pues ver cuando el volumen empieza a favorecer la idea de la fuerza relativa del euro, de la fuerza relativa del dólar impactando alcista, cubriendo lo que fue la caída inicial y por ende hace ese engranaje. Entonces, euro-dólar en ventas, incluyendo el volumen a favor de ello. Vemos que el euro bajó muchísimo más fácil y tranquilo que el SP500 con todos estos golpes, fuerte por acá, fuerte por allá, absorciones y demás. Por ende, un día realmente bastante difícil, diríamos muy para expertos debido a los golpes que se generaron aquí, ya que para muchos obviamente una subida como estas pensarán de que no va a terminar jamás, pero si empiezan a analizar las fuerzas relativas, que al final es donde vemos cómo la noticia está impactando la fuerza relativa de esa moneda. La noticia fue para el dólar y vemos que efectivamente quebró y empezó a recuperarlo, ¿verdad? Podemos poner en 10 minutos si es necesario porque fue una noticia muy fuerte. Y si vemos que esto está absorbiendo alcista y vemos que el euro spread está únicamente, o euro fuerza relativa únicamente está retesteando el tope del free fall, no sé, ¿qué pasa una vez el euro empieza a rechazarlo? ¿Y qué pasa una vez el dólar spread empieza a continuar absorbiendo? Y fuera de eso, viendo la información aquí en el volumen. Eso es algo muy mecánico de observar, porque recordemos, a la final queremos llegar a esas noticias en donde, basado a cómo se encuentra en la fuerza relativa y el impacto que esta noticia está trayendo sobre ella, entonces podemos establecer un escenario más objetivo que únicamente tratar de buscar estos impactos, sino tratar de buscar lo que el mercado mayormente pueda realizar. Y recordemos que también es algo que usualmente se presenta, como vemos acá, a las 2:30, cuando es el discurso. Entonces a las 2:30 estamos acá arriba, ¿verdad? Y ya hemos analizado lo que hemos analizado. Vemos el spread tocando y empezando a rechazar. Dólar también.
Entonces, a partir de las 2:30, lo más claro a buscar, según este ejemplo, eran las ventas en el euro. Hicimos SP500 y ya vemos qué fue lo que pasó, muy golpeada, pero al final termina cediendo también terreno. Pero en el caso del euro, siempre a partir de las 2:30 es donde vamos a ver lo más probable a ocurrir, que es el discurso, es prácticamente parte de la ley que tenemos de acuerdo al día de FOMC. Planteamos el escenario, ¿verdad? Y de ahí la idea es ir al discurso. Y así entonces, por ejemplo, inclusive aquí mismo, si llegamos a las 2:30, que sería aquí, vemos que a las 2:30 estábamos precisamente allá nuevamente en el área de Free Fall 1C. Recordar eso para aquellos AS Pro Traders que tienen prácticamente esa lista de revisión, para que entonces siempre vayan sobre ese proceso sistemático y a partir de ello podamos encontrar operaciones muy interesantes como el día de hoy en el SP500 totalmente golpeada o en el euro dólar un tanto más limpia y con total justificación. Bueno, no siendo más en esta actualización y repaso, nos vemos en el siguiente video.